Vivimos en un mundo de grandes y continuos cambios, y cuando hay cambios hay crisis y personas que entran en crisis. De esto no se salva ni la Iglesia. Vemos cómo se cierran casas religiosas, seminarios, abadías que se transforman en hoteles y centros comerciales. Vemos muchas iglesias semivacías. La frecuencia de los sacramentos ha descendido a cifras propias de una sociedad semipagana. Muchos cristianos están alarmados, otros desanimados, y hasta los sacerdotes parece han perdido un poco el entusiasmo, porque no ven futuro a su pastoral. Si no llegamos a esa crisis, vemos ciertamente esta realidad y no tenemos respuestas a tantas preguntas. Hoy Jesús viene a nuestro encuentro para enseñarnos a vivir en paz y serenidad con dos parábolas, para explicarnos cómo es el reino de Dios. Los judíos esperaban con ansiedad la llegada de ese reino que imaginaban gobernado por un nuevo rey David, encarnado en el Mesías, un reino o un imperio al que todos los reinos del mundo pagarían tributo y que impondría la Torá a toda la humanidad. Muchos imaginan o imaginaron así también a la Iglesia de Jesús. En los Evangelios, el reino de Dios no es la vida eterna, sino la aceptación libre y voluntaria de Dios en esta vida para vivir según sus enseñanzas. Juan Bautista anunciaba la llegada de ese reino y enseñaba a prepararse con la conversión y la penitencia. Jesús predicaba que el reino de Dios ya había llegado y está entre ustedes, pero que no todos lo ven. Hoy Marcos nos presenta dos parábolas para cristianos desanimados o en crisis. Nos dice que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en el campo. No dice que siembra, que requiere preparar la tierra, mirar dónde se pone la semilla, sino este sembrador tira la semilla. Así debe ser nuestra predicación y nuestra catequesis, nuestras conversaciones familiares o con amistades cuando se tratan temas religiosos. Hablar sin condicionamientos, en libertad, pero sin esperar nada, sin desear que nos den la razón. En la parábola Jesús dice que ese hombre se fue a dormir y a descansar tranquilo, porque la semilla de día y de noche se transforma, germina y nace una planta que producirá sus frutos. Los discípulos, al oír esta parábola, habrán recordado lo que decía el profeta Isaías: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril. Así, en serenidad y paz, debe vivir y descansar un discípulo de Jesús. Debe confiar en el poder y la energía que tiene la palabra de Dios en sí misma, porque es divina, y no por nuestra predicación y anuncio. Jesús enseñó además que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, la semilla más insignificante que exista. Los hebreos y los discípulos imaginaban que el reino de Dios iba a ser más grande e imponente que los cedros del Líbano. Interpretaban así la profecía de Ezequiel, el que dice que Yahvé tomará un retoño del cedro del Líbano y lo plantará en la montaña santa de Sión, y echará ramas y producirá frutos. Jesús dice que es como esa insignificante semilla de mostaza que no domina una montaña, sino que crece en el huerto de la casa en medio de otras plantas, pero sobresale porque puede llegar a superar los 3 metros, y da la posibilidad a las aves y a los pájaros del cielo de anidar y descansar entre sus ramas. El reino de Dios no domina a nadie, no compite con nadie, pero es refugio y descanso para toda la humanidad, sin exclusión alguna. La comunidad religiosa y cristiana
no es la reunión o el grupo de los buenos, sino simplemente de los que creen en la palabra de Dios, fuente eterna de vida y de paz. Que Dios te bendiga en el día del Señor.